El día de hoy, hermanos, vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas basada en el libro de Segunda Carta a Timoteo. Si algunos recuerdan, hermanos, estuvimos estudiando bastantes meses apenas 31 semanas estuvimos estudiando el libro de Malaquías. Estoy tratando de pensar cuándo es eso. 4 por 8, 32. 7 meses y medio estuvimos estudiando el libro de Malaquías y le exprimimos hasta de los huesos, ¿verdad? Y a mí me fue de mucha bendición. Y vamos a empezar una nueva serie basada en el libro de Segunda Timoteo, que le hemos titulado Siervos Sufrientes pero Útiles. Y vamos a hablar de eso en esta noche. El día de hoy va a ser una introducción y vamos a ver lo que le llaman la salutación. Usted conoce que muchas cartas del Nuevo Testamento tienen una salutación, un saludo, ¿verdad? Que es la palabra más común. Pero vamos a estudiar este libro más profundamente durante los siguientes meses, sobre los siguientes meses. Y esperando que pueda ser de bendición, yo le quiero animar a que usted lea todo Segunda de Timoteo. Posiblemente usted diga, yo nunca he leído Segunda de Timoteo. Léalo completo hoy, se puede. Y se va a echar, no sé, 15 minutos, 20 minutos máximo. Entonces no es mucho, hermanos. A veces uno le puede decir que lea todo el libro de Segunda de Timoteo y luego en nuestra mente es, ¡ay, todo un libro de la Biblia! Son 15 minutos. ¿Cuánto tiempo se tarda en ver un programa de televisión? 30 minutos, mínimo, ¿no? Porque si es una de esas series de narcos, pues ya de 1 hora, ¿no? O si es un programa de esos de los dramas coreanos, también son largos, ¿no? O si es un partido de fútbol también es largo, ¿verdad? Y no se nos hace largo, ¿no? O está en un juego ahí, en el celular, nos echamos 20, 30 minutos, fácil, ¿no? O está en el Facebook, no se pone 5 minutos, algunos de ustedes se ponen 5 horas. Entonces, no es muy difícil leerlo hoy en la noche. Yo les he dicho, un compromiso que yo he hecho con ustedes y con Dios es, cada vez que estudio un libro de la Biblia, lo voy a leer 50 veces. Entonces, hoy empecé a leer, hoy terminé de leer Segunda de Timoteo por primera vez. Bueno, para esta sesión o esta serie de predicaciones lo he leído muchas veces, pero voy a leerlo 50 veces en estos meses. Entonces, yo también quiero aprender algo nuevo de la palabra de Dios y yo le sugiero que usted intente hacer eso. Vamos a pedirle a Dios ayuda, vamos a orar y ore usted en su corazón, Dios, dame algo para mí. Recuerde que se necesita un buen mensaje que sea lanzado a nuestro corazón, pero también un buen receptor. Si usted no es un buen receptor de la palabra de Dios, no se hace el touchdown, ¿ok? Se necesita un buen quarterback y se necesita un buen receptor. De nada sirve un tremendo lanzador si no hay un buen receptor. Y eso pasa muchas veces. Puede haber un buen mensaje y usted dice, no le entendí nada. O a lo mejor estaba durmiendo o estaba cansado. Ore a Dios, que Dios le hable a su corazón. Vamos a orar. Señor, queremos poner en tus manos en esta noche la predicación de tu santa palabra. Guíame con tu Santo Espíritu. Te ruego que tú uses tu palabra para hablarnos a nuestro corazón. Guíanos a entender tu voluntad entre las palabras de esta predicación, para que cada uno entienda qué es lo que tú querías hablarnos en esta noche. Bendice este tiempo, te lo rogamos, y lo ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pablo escribe segunda carta a Timoteo desde la prisión, y probablemente estando en Roma, en la prisión de Roma, él está esperando su último juicio y también su ejecución. Él sabía que estaba cerca su ejecución. Si usted lee Segunda de Timoteo, cuando él escribe, él estaba consciente que su ejecución estaba muy cercana. Y su carta tiene el propósito de animar, de afirmar
y de desafiar al joven Timoteo, que era pastor de la iglesia en Éfeso, y le desafía a ser un fiel siervo, sufriente, pero útil. Y entonces, esto a mí me llama mucho la atención, hermanos, porque si usted leyera toda la carta de segunda de Timoteo, usted se va a dar cuenta que Dios, y Pablo también le hace ver a Timoteo, que el sufrimiento de los creyentes no es algo ajeno al creyente fiel. Porque muchas veces el creyente piensa que pues yo voy a seguir al Señor y siempre me va a ir bien. Pero una fe así es una fe ingenua, porque en la Biblia nunca se promete que todo va a ser color de rosa y sabor a miel con hojuelas si usted sigue al Señor. Y Pablo le dice esto. Una vez un joven me dijo, es que no es voluntad de Dios que todos suframos. Y yo acababa de leer segunda de Timoteo y no quise discutir con él, pero en mi mente era, eso no es verdad. Mi Biblia me enseña que Dios sabía que a veces los cristianos buscan ser fieles a Dios, buscan hacer las cosas bien y de todos modos sufren. ¿A poco usted no le ha echado ganas en su fe y a veces ha sufrido? Yo sí, no sé usted. ¿Quién de los apóstoles murió tranquilo en su cama? ¿Quién, dígame usted? Ninguno. Ni los apóstoles, de ninguno usted puede decir que murió tranquilo alrededor de su familia. Entonces, los apóstoles fueron perseguidos, fueron atacados, fueron presionados por el gobierno. Entonces, no quiero que usted se haga la idea que la fe significa una vida fácil y siempre pura bendición y miel sobre hojuelas. Si usted se hace esa idea, se va a defraudar muy rápido y al rato va a tener un corazón que hasta va a querer renegar contra Dios. Es que ¿por qué? Si yo voy a la iglesia y me pasa esto, ¿por qué Dios no me ayudaste? Es que usted no entiende que Dios no prometió una vida fácil. ¿Sí está conmigo? Dios promete estar con usted en medio de los problemas, eso sí. Amén. ¿Sí? Y ese es un socorro. A lo mejor usted o a mí nos va a dar cáncer. ¿Es una posibilidad o no? Sí. Algunos no creen que sea una posibilidad. Sí, déjame decirle que con las cochinadas que comemos aquí hay muchas cosas cancerígenas, ¿sí o no? Es posible que a mí o usted en el futuro, espero que no, ¿verdad? Pero sí es posible que nos dijeran, tiene cáncer. Pero mire, la diferencia es que cuando una persona no conoce de Cristo, tiene que enfrentar la situación solo, y las quimios y todo eso solo. Pero cuando una persona conoce de Cristo, Cristo está conmigo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Está conmigo. Entonces un cristiano sí puede pasar por cosas difíciles, pero Dios está con él. Entonces Pablo le trata de enseñar eso a Timoteo. Vas a ser un siervo, pero vas a sufrir tal vez. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, le dice Pablo a Timoteo en esta carta. Entonces no le pinta un cristianismo bonito, no le pinta una fe fácil. ¿Está conmigo? Usted no debe esperar una fe fácil, porque no la va a tener. No sea ingenuo. Esa es la descripción. Pero también Pablo le dice, pero yo quiero que tú seas útil a Dios, siervo útil. Y la palabra útil aparece varias veces en nuestro texto. Entonces, por eso es que yo me permití ponerle a esta serie de predicación siervos sufrientes, pero útiles. Dios quiere que aprendamos de esto. Y hay algunas peculiaridades de esta carta, hermanos. Solo tiene 4 capítulos, así que se la puede echar rápido en 15 minutos. Y yo le sugiero que la hagan esta noche. Es más, ¿qué pasaría si cada miércoles después del mensaje usted se lee ese día o esa semana segunda de Timoteo, una vez a la semana? Sería una tremenda bendición. Y usted le va a exprimir mucho más a esa carta, hasta cosas que yo no mencione, pero que Dios le va a hablar a su corazón. Hay algunas peculiaridades. Por ejemplo, se cree que esta fue la última carta que Pablo escribió de todas las que él escribió. Se cree que escribió 13 o 14 cartas, la mitad del Nuevo Testamento, y se cree que la última que escribió antes de morir, tal vez unos 2 años antes de morir, fue segunda Timoteo. Ahora, si una persona sabe que va a decir sus últimas palabras, que va a terminar siendo sacrificado, no va a decir cualquier incoherencia, ¿sí? Cuando uno sabe que tiene poco tiempo, uno dice cosas muy valiosas, ¿sí o no? Me acuerdo cuando yo viví en otro país y tenía 1 hora, le compraba una tarjetita que decía 1 hora y hablaba con mis papás 1 hora.
No hablaba tontería y media, hablamos de cosas muy importantes, nada más teníamos una hora. Ya ahorita con las videollamadas ya puede ser pura tarugada y bromear y jugar y chatear, ¿sí o no? Pero antes, como costaba cada minuto, tratábamos de cuidar y decir cosas importantes. Pablo, cuando él escribe cosas muy importantes, hermanos, en su corazón para con Timoteo y para con los creyentes. Por eso cuando usted lea 2 de Timoteo, trate de abrir sus 20 orejas que tenga y lea con todo su entendimiento y su atención, porque son cosas. Está a punto de ser sacrificado el gran apóstol Pablo, y primero quiere asegurarse que Timoteo se va a quedar fuerte, firme, va a ser útil y que enfrente el sufrimiento agarrado de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, se cree que es la última carta que Pablo escribió, más o menos en el año 60 o 63 después de Cristo. Bueno, también se ve una relación muy bonita entre Pablo y Timoteo, muy especial. De hecho, Pablo le llama a Timoteo hijo. No era su hijo biológicamente, pero era su hijo en la fe, porque él le ganó para Cristo, él le compartió de Cristo y luego lo jaló y le dijo: acompáñame, quiero que estés sirviendo conmigo, y lo jalaba para todas partes. Y Pablo trataba a Timoteo con mucho cariño, y se ve en la carta, hermanos. Y de hecho él oraba, dice el versículo 3, que él oraba continuamente, él oraba por Timoteo de noche y día, dice la palabra de Dios. Y también esto nos enseña cómo debería de ser una buena relación entre cristianos, ¿sí? No puede ser así que se esté peleando con todos los cristianos. Hay cristianos que con todos se pelean. Que se pelea con el hermano tal, con la hermana tal. Y se pelea hasta con su espejo, ¿no? Entonces, hermanos, usted debe de aprender a tener una fe, pero también la convivencia con los hermanos debe de ser bonita. ¿Sí está conmigo? A veces le van a hacer alguna cosa y tiene que perdonar y dejarla en las manos de Dios. A veces usted va a hacer algo y tiene que pedir perdón y decir: oye, disculpe. Pero luego los cristianos: no, ya me voy porque el pastor no me saludó. A mí me lo han dicho. Yo le dije: pues discúlpame, porque pues yo cuando estoy en la calle yo ando así. Entonces, si no te veo, discúlpame. Si usted me ve en la calle, digan: pastor, pastor, pastor. Y casi jáleme del brazo para que yo lo vea, si no, no lo voy a ver. Y no es grosería, simplemente algunos estamos despistados, ¿verdad? Pero algunas personas tienen una fe de jarrito, de tlaquepaque. Y entonces: no me saludó el pastor, ya no voy a ir porque ya se me acabó mi mundo. Y su fe es muy frágil. Pero vemos aquí Pablo y Timoteo cómo tienen una buena relación. Y también, hermanos, el tema más importante de esta carta es recomendaciones a un siervo sufriente para que sea útil. Entonces, en esta carta la palabra fe, la palabra sufrimiento, la palabra soportar, son palabras muy comunes en esta carta. Entonces, 8 veces aparece la palabra fe, el sufrimiento, o palabras, verbos derivados del sufrimiento. 10 veces aparece el sufrimiento aquí, según yo he contado. Entonces, 2 énfasis de esta carta, hermanos, es que puede venir sufrimiento a nuestra vida y que necesitamos agarrarnos fuertes y seguir fieles a nuestro Dios. ¿Está conmigo? Eso es muy importante. Entonces, cuando usted lea esta carta, busque abrazarse de su Señor si usted está en sufrimiento. Es una muy buena carta cuando usted está en batallas, leerla y le va a fortalecer, ¿ok? Y segunda cosa que enfatiza este libro es que necesitamos preocuparnos por la obra de Dios y serle útiles a Dios, porque mucha gente busca lo suyo propio, pero yo quiero que usted entienda que Dios quiere que algún día usted se empiece a preocupar por la obra de Dios. ¿Está conmigo? No nada más por su matrimonio o su familia o sus peticiones. Está bien orar por eso, está bien atender esto, pero a usted le debe de importar lo que a Dios le importa, ¿o no? Si a su pareja, si usted ama a su pareja y a su pareja le gusta algo o le atiende a algo, a usted le debe de importar. ¿Está conmigo? Por ejemplo, mi hija Ariel consiguió por ahí 7 caracoles. Para mí los caracoles no son importantes. Tal vez sabrosos, pero no importantes, ¿sabes? Pero como para ella son importantes, pues ya le pregunté: ¿dónde están tus caracoles? ¿Los dejé en el coche? Bueno, vamos al coche por ellos. Y mi esposa le buscó una pecera y bueno, ahí está con su granja de caracoles.
No son importantes para mí los caracoles, pero para mi hija sí. Por eso son importantes para mi esposa y para mí. ¿Está conmigo? Así que si usted ama a Dios, le debería de importar las cosas de Dios que a Él le preocupan, que a Él le son importantes. Entonces, un cristiano que va creciendo en la fe necesita empezar a enamorarse, a ponerle atención a lo que a Dios le importa. ¿Está conmigo? Entonces, es muy importante este título, siervos sufrientes pero útiles. Usted debe saber que Dios tiene en su corazón que un día usted y yo hagamos algo para su obra, ¿okay? Tal vez en un principio uno no tiene ni una idea, pero va a llegar el momento en que Dios va a decir, yo quiero usarte para hacer algo para mi obra, para mi iglesia, para que alguien más conozca de Cristo. ¿Está conmigo? Ahora, vamos a ver, nada más le quise dar algunas peculiaridades, pero vamos a ver una introducción, vamos a ver cómo esta salutación, cómo Pablo habla, porque hay algunas cositas ahí interesantes que podemos aprender acerca de ser siervos sufrientes pero útiles. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 1 y 2, todos juntos, con ánimo, con fuerza. Ahí lo tiene usted abierto, espero que lo tenga ahí abierto. Versículos 1 y 2, vamos a leer. ¿Qué dice, hermanos? Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo. Obviamente esto es solamente el saludo, la salutación, donde vemos que el escritor, ¿quién es? Pablo. Es muy evidente, ¿verdad? ¿A quién le está escribiendo? A Timoteo, este joven. No sabemos cuántos años, quizás unos 30, pero a los 30 uno es joven. Ya los que estamos más arriba de 30 sabemos que a los 30 alguien es joven, ¿verdad? Entonces le escribe a este joven Timoteo, en medio de que Timoteo pues batallaba, pues la iglesia tenía muchos problemas, su salud no andaba bien. Si usted recuerda, Timoteo estaba enfermo del estómago. No me refiero a que le haya dado, ya sabe, ¿no? Que comió unos tacos y le hicieron daño. No, era un problema crónico de su estómago. Entonces, y pues tenía desánimos. Como era joven, muchos de la iglesia lo menospreciaban. Es un escuincle, ¿no? Entonces, Pablo le trata de animar. Ahora hay algunas lecciones de estos dos versículos donde Pablo apenas se presenta y habla a Timoteo. Pero hay dos lecciones que quiero que veamos en esta noche, que quiero que las analice. Cuando usted y yo hablamos de Pablo, ahí este texto, fíjese cómo Pablo habla, porque no, la palabra de Dios no es circunstancial, y las palabras que están ahí no están de chiripa, ¿ok? Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, fíjese el título que él usa, y luego dice, por la voluntad de Dios. Siempre asegúrate que encuentras y vives en la voluntad de Dios. Pablo está diciendo aquí, yo soy apóstol de Jesucristo, pero él dice, por la voluntad de Dios. Lo que está diciendo es que Pablo no llegó a ser un apóstol por ambición personal o por capricho de él mismo. ¿Está conmigo? Él está diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo, no porque yo me puse aquí, ni por democracia. ¿Por qué dijo? Por la voluntad de Dios. Entonces, aquí hay algo que debe enseñarnos. Nada más esta frasecita nos enseña algo. Te debes asegurar de cuál es la voluntad de Dios para ti y vivirla. Ahora, quiero hacerle pensar en esto. Desde que usted le recibe como su Salvador personal, Dios tiene planes específicos para usted. A lo mejor usted no tiene ni una remota idea, pero quiero que entienda que Dios, cuando usted le recibe como Salvador personal, si usted no le ha recibido, por ahí debe empezar, ¿verdad? Para conectarse con el Señor, recibirle como su Salvador. Pero una vez que usted ya recibió al Señor Jesucristo, Dios tiene un plan específico para usted. ¿Cuál fue el plan específico de Dios para el apóstol Pablo? Ser apóstol. ¿Sí está conmigo? No iba a ser fariseo, no iba a ser pescador, no iba a ser maestro, no iba a ser rabino, no iba a ser, carpintero, ganadero, no. Él iba a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Está conmigo? Entonces, muy específico. Entonces, quiero que usted se piense en esto. Porque hoy vivimos en tiempos, hermanos, donde los cristianos no piensan en esto. ¿En qué piensa un cristiano? En sus propias metas, en sus propios propósitos, en sus propias decisiones, en su propia voluntad.
y nunca les amanece. Y quiero que usted de verdad en esta noche no se vaya sin que le amanezca en su cerebro esto. Usted debe comprender que Cristo tiene planes específicos para ti y bien haría en descubrirlos y abrazarlos. ¿Ve lo que le estoy diciendo? Pero los cristianos ya no piensan en eso. O sea, piensan que yo recibo a Cristo y yo vivo mi vida como yo crea más conveniente. Y usted está perdido. No se da cuenta que Dios tiene un plan para su vida. ¿Qué plan, pastor? Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Pero quiero que usted se dé cuenta que Dios sí tiene planes para su vida. Mire, y esto tiene que ver hasta con lo que le enseñan en la escuela. Si usted fue a la escuela y le enseñaron la evolución y usted cree en la evolución, entonces, ¿qué cree? Que usted salió del chango. ¿Sí o no? Es lo que dice, ¿no? Y si usted salió del chango, mi pregunta es, ¿qué propósito tiene un chango en esta tierra? Es un animalito. Y la evolución enseña que usted es un chango, es un primo, es un producto evolucionado del chango. Y así como el chango no tiene ningún propósito en esta tierra, porque es un accidente del Big Bang, entonces usted evolucionó del chango y entonces usted sigue siendo un animal como cualquier otro. Si usted cree en la evolución, no me sorprende que usted no tenga ningún propósito en su vida. Pero quiero que sepa, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó con un propósito muy específico. ¿Sabía usted que es más parecido el hombre al puerco que al mono? Cheque el ADN. Es más, ahorita los avances médicos, lea las noticias. Los avances médicos ahorita están empezando a usar órganos de cerdos, o sea, el riñón o el corazón. Están criando corazones humanos en el puerco para hacer xenotransplantes. ¿Sí sabe qué es eso, no? Trasplantes de órganos de una raza a otra. Entonces, ¿por qué no usan un chango? Pues que nos dicen que de ahí salimos. Pero no, el hombre no sale del chango, el hombre nace de Dios. Dios lo creó. ¿Está conmigo? Ahora, como usted no salió del chango, Dios le creó. Dios permitió que usted estuviera en esta tierra. Y además otra cosa, Dios tiene planes específicos para usted, para su vida. ¿Va conmigo? Descúbralos, apréndalos. Mire, Romanos 8:28 dice la palabra de Dios: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces la Biblia dice que Dios tiene propósito para usted. Entonces usted no está aquí ni por accidente, ni de chiripa, ni porque sus papás no lo planearon, o porque algo pasó y pues usted aquí terminó en esta tierra vagando sin propósito. Si usted piensa eso, usted debe enterarse que el que ha recibido a Jesucristo tiene planes Dios para usted. ¿Está conmigo? Y su voluntad es preciosa, es buena, agradable y perfecta. Y entonces, usted debe de asegurarse que cada decisión que toma esté dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí ve conmigo? Usted tiene una meta, tiene que orar: Señor, ¿será esto lo que tú quieres para mí? Voy a empezar un negocio, ¿será que esto quieres para mí? Señor, pienso en casarme con esta persona, ¿será que esto es lo que tú tienes para mí? Señor, yo estoy pensando en empezar un nuevo trabajo, cambiarme de trabajo, ¿será que es lo que tú quieres para mí, Señor? Porque, hermanos, muchas de las complicaciones de la vida y muchos de los problemas que usted tiene no es porque Dios se los manda, es porque usted hace su santa voluntad y se mete en problemas y luego, Señor, ¿por qué me lo mandaste? No se equivoque. Si usted se mete en problemas, Dios no se los mandó. ¿Está conmigo? Por esa razón uno necesita consultar con Dios. ¿Está conmigo? Si usted consulta a Dios, se va a salvar de muchas cosas. Y hermano, quiero que usted sepa esto. Usted debe de asegurarse que aprende y descubre la voluntad de Dios para su vida en cada asunto de su vida, si usted quiere andar por buenos caminos. Yo no le garantizo que usted toma una decisión le va a ir bien, pero yo le garantizo que si usted descubre cuál es la voluntad de Dios y la sigue, esa voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. ¿Ok? Ahora, hermanos, es muy peligroso salirse de la voluntad de Dios. Muy peligroso salirse de la voluntad de Dios. Y por otra parte, el lugar más seguro en el que puedas estar es la voluntad de Dios para ti. ¿Sí está conmigo? Entonces usted tiene que pensarla bien, porque la verdad es que muchos cristianos juegan con esto de la voluntad de Dios. Yo hablaba con una persona ayer y yo me decía que pues estaba
pues orando y buscando la dirección de Dios para su vida. Y yo le mencionaba dos asuntos que pasaron en algún tiempo en nuestra iglesia, y yo le dije esto para que tuviera cuidado esta persona, porque yo le dije, mira, una vez un hermano iba muy bien en nuestra iglesia, vino de otra iglesia a apoyarnos para iniciar la iglesia, y muy, muy buen corazón, muy servicial, y aquí servía, predicaba, y hasta empezó el colegio bíblico, tenía como el deseo en el futuro de pues servir de tiempo completo, pastorear, y ahí iba. Y de repente, quién sabe qué le entró en su mente y dijo, no, pues la voluntad de Dios es que yo me regrese a la iglesia donde estaba. Ok, pues se fue. ¿Qué fue a hacer allá? Nada. No es pastor, como dijo que iba a ser, no terminó un colegio bíblico, y no, pues lo que yo veo no está haciendo mucho de lo que hacía aquí. Entonces mi mente la regó. ¿A qué se fue? Hubo otra persona que también me dijo, no, pastor, es que pues me voy a ir a otra iglesia, voy a empezar el colegio bíblico, ya hablé con el pastor, quién sabe. Yo le dije, no, yo no creo que así sea, pero bueno, se fue. Ahorita ni se quedó en esa iglesia, ni estuvo en el colegio bíblico, ni viene a esta iglesia, y está lejos de Dios. Mi mente es, no, pues sí, seguramente fue voluntad de Dios que estuviera en el mundo. ¿Sí está conmigo? Muchas veces los cristianos, fíjense cómo son. Cuando un cristiano quiere manipular y hacer lo que quiere, dice, es que es de voluntad de Dios para mí, ¿no? Cuando tienen una relación con un muchacho guapo, una muchacha guapa, es que es la voluntad de Dios para mí. ¿Tú cómo sabes? ¿Qué no sabías que Dalila fue muy guapa? ¿Qué no sabías tú que también puedes casarte con una persona que te destruye tu vida? Pero como cristianos, la verdad es que no lo cachamos, no nos damos cuenta que Dios sí tiene un plan para tu vida, y no nos preocupamos por asegurarnos que estamos en la perfecta voluntad de Dios. Y por eso nos va como nos va. ¿Está conmigo? Por eso uno tiene que aprender. Señor, yo quiero dejarme guiar. Quiero encontrar tu voluntad para mi vida. Ahora, ¿cómo usted puede descubrir la voluntad de Dios para su vida? Es muy interesante esa pregunta. A propósito, si usted ora a Dios y no ora conforme a la voluntad de Dios, y no busca la voluntad de Dios, muchas veces por eso siente usted que no se responde a su oración. Primero de Juan 5:14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces fíjense lo que está diciendo la Biblia, que Dios sí le quiere responder sus oraciones, pero cuando usted le dice, Señor, dame lo que yo quiero, muchas veces Dios le dice, no. Porque Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. ¿Está conmigo? Ni es mesero para servir lo que usted quiere. Entonces, debemos aprender a orar, hermanos, pero orar buscando la voluntad de Dios. Señor, si esto es tu voluntad, dámelo. ¿Sí está conmigo? Pero si no es tu voluntad, pues todos modos dámelo. ¿Cómo somos así? Y si no es tu voluntad, bueno, yo oro, y si no me lo das, es que no existes. Yo he visto eso en mi casa, se llama berrinche. Mi hija ya no tiene lo que quiere, pero tiene 4 años. Ya se berrinche. Yo tengo que decirle, a ver, ven. A ver. Ya vimos lo que tú querías ver en la televisión. Ahora le toca a tu hermana. No te puedes enojar, porque ya vimos todos lo que tú querías. Ahora le toca a tu hermana. ¿Estás conmigo? No quiero que estés llorando. Pero los cristianos son así. Ahora, Señor, dame un coche. Y como no se los da, ya no voy a creer en ti porque no existes. Si tú existieras, me dieras mi coche. ¿Está conmigo? ¿Cuántas veces el cristiano pide cosas que no son voluntad de Dios y se enojan contra Dios porque no se las dio? Si mi hija Ariel me pide una moto, ¿sabe cuánto me importa que ella se enoje conmigo, pero no le voy a dar nada? Porque no es sano para una niña de 8 años tener una moto. Los que somos papás entendemos que hay cosas que no son sanas para un hijo tener. Y cuando nos lo piden, ¿qué hacemos? Bueno, los papás que son consentidores, ahí andan regándola y dándole lo que quiere el niño, ¿verdad? Pero cuando un papá es responsable, dice, no, esto no es sano para ti.
¿Qué? ¿Qué quieres un celular a 30,000 pesos? No tengo ni coche, ¿quieres un celular a 30,000? Estás loco, estás demente. ¿No? Entonces ya no te voy a obedecer. Haz lo que quieras, pero no te voy a dar lo que tú quieres. Imagínese que usted le diera a sus hijos todo, siempre lo que quieren comer. Puros chetos, combinados con salsa, combinados con papas y con helado. Y una comida decente sería pizza todos los días. Eso comeríamos en mi casa si yo le preguntara a mis hijas qué es lo que ellas quieren comer siempre. Hay puros dulces, ¿verdad? Pero no. Una mamá responsable dice, no, te lo comes porque es bueno para ti. ¿Están conmigo? Y no por ser cruel. Luego hay los niños todos con los dientes podridos, con el riñón con piedras, porque la mamá le pidió puro tanga. Porque es lo que quiere el angelito. Pero un papá dice, no, te voy a dar lo que te ayuda, lo que es bueno para ti. ¿Están conmigo? Bueno, algunos papás sí, algunos papás todavía no les ha amanecido, y algunos jóvenes no tienen ni idea de lo que estoy diciendo. Pero piensen en esto. Cuando uno ama, uno da lo que se necesita. Dios es así. ¿Está conmigo? No le va a dar siempre lo que usted quiera. Bendito el Señor. No me dio lo que yo quería. Me dio algo mejor. ¿Está conmigo? Bendito el Señor. A veces nos dice que no, aunque usted se emberrinche. Pero en ocasiones no comprendemos cuál es la voluntad de Dios. Y oramos y nos emberrinchamos y no entendemos que Dios tiene una voluntad buena, agradable y perfecta para nosotros. Ahora, ¿cómo identificar? Porque Pablo sabía, ¿no? Pablo está diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él lo tenía bien claro. Yo no soy apóstol nada más porque yo me puse acá, o porque yo sé mucho, o porque... No. Pablo dice, yo soy apóstol de Jesucristo porque esa es la voluntad de Dios para mí. ¿Ok? Entonces, usted debe de saber cómo identificar la voluntad de Dios. Hay 4 medios. Número 1, la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios es voluntad para usted. ¿Está conmigo? Número 2, por medio de la oración y el ayuno. Cuando usted ora y ayuna, buscando la voluntad de Dios, Dios se la va a mostrar. ¿Está conmigo? Otra es por medio de la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo quería ir a predicar a cierta región y el Espíritu se lo bloqueó. Y entonces Dios le muestra a dónde ir. ¿Se acuerdan? Que se fue a la región de Macedonia. Entonces, cuando usted ora a Dios y le dice, Señor, esto, dámelo si es tu voluntad, y Dios le va a mostrar. Por ejemplo, para el autobús yo oraba por un motor. Señor, danos este motor. Si es para nosotros, danos este motor. Y oré y le llamé al Señor y todo. Intentamos todo y de todos modos lo vendió a alguien más. Pues yo no me frustré porque yo estuve orando. Ahora me puedo emberrinchar de que Dios no me dio ese motor. Pero ¿y si Dios me lo da y sale bien malo ese motor y tenemos que pagar más como iglesia y es un dolor de cabeza? Eso yo no lo sé. Y usted tampoco sabe el futuro. ¿Está conmigo? Por eso cuando usted ora por la voluntad de Dios, tiene que aceptar la voluntad de Dios. Y por medio de la guía del Espíritu Santo, a veces usted le pide algo y Dios se lo cierra. Y no es que Dios no tenga poder, es que Dios te está diciendo que no. Me acuerdo de un amigo mío, le gustaba mucho la música. Y se metió la música, pero pues su pastor y gente le decía que mejor hiciera otra cosa y se metió. Pero era necio. Y intentó una escuela, intentó otra escuela, hasta que lo aceptaron en una escuela de música. Pero eso porque él lo quería, no porque fuera voluntad de Dios. Si tú oras a Dios y te rechazan 1, 2, 3, 4, no sé si no entiendes que no es voluntad de Dios o no quieres entender. No hay más ciego que el que no quiere ver. A veces eso pasa en nuestra vida, hermanos. Y también por medio de nuestras autoridades espirituales. Por ejemplo, un joven puede decir y pensar y anhelar lo que quiera, pero si sus papás son creyentes, si sus papás dicen, no, esto no, entonces no. Jóvenes, si tus papás son creyentes, escúchalos, atiende a su consejo y nunca hagas algo sin la bendición de tus padres. Tú te vas a casar sin la bendición de tus papás,
saber quién te bendice, porque Dios no. ¿Está conmigo? Así o más claro. ¿Quieres que Dios te bendiga? Considera a tus padres y síguelos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Dice así o no dice así? Entonces, ¿por qué jóvenes hacen lo que se les da la gana? ¿Y luego les va mal? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Cómo te va a bendecir si no sigues lo que a la gente que Dios te puso? Padres y pastores son la autoridad espiritual de un creyente. Entonces tenemos que buscar la voluntad de Dios y no nuestros propios deseos. Hermanos, aún el Señor Jesucristo, siendo Dios, buscó la voluntad del Padre. Él dijo, yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la del Padre, del que me envió, ¿se acuerda? Y también Cristo, aún en la misma noche antes de ser sacrificado, Él se apartó de los discípulos a distancia como de un tiro de piedra y se puso de rodillas y oró diciendo, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Hermano, ¿por qué si Cristo, siendo Dios, no hizo su propia voluntad? ¿Por qué usted se atreve a hacer su propia voluntad? Nos metemos en muchos problemas. Tenga mucho cuidado. Ahora, un comentario más respecto a esto. Uno de los propósitos de Dios para Pablo era ser apóstol. ¿Está conmigo? Ahora déjame hacer un comentario respecto a esto, porque luego por ahí hay muchas confusiones. La palabra apóstol aquí viene de la palabra apóstolos, ¿okay? Para que vea que soy bien inteligente. Esa es la palabra ahí, en el idioma original, apóstolos. Apóstolos simplemente significa enviado, ¿ok? Es un enviado a un pueblo para dar un mensaje. Y el Nuevo Testamento lo usa en dos maneras, ¿ok? Lo usa para hablar de los 12 apóstoles de Cristo. Se refiere a un oficio formal. ¿Está conmigo? Entonces, este oficio tenía requisitos formales. Y en Hechos capítulo 1, no vaya para allá, pero los apóstoles dicen cuáles son los requisitos para que alguien pudiera ser un apóstol de Jesucristo. O sea, no cualquiera que se dice apóstol de Jesucristo es apóstol nada más porque se pone, ¿no? O porque voy a la plaza de Santo Domingo y me pongo ahí acreditado, se certifica que Samuel Suárez es apóstol de Jesucristo nada más porque me lo imprimió ahí en la plaza de Santo Domingo. O sea, no es nada más porque uno quiere. Y la cosa es que el día de hoy todo el mundo se dice apóstol, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los requisitos de la Biblia para que alguien sea apóstol de Jesucristo? No mis requisitos, hermanos. Hechos 1:21 dice así, escuchen. Es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estaban escogiendo a un apóstol. ¿Se acuerda que Judas se suicidó? Y entonces buscan escoger a otro. Y ellos ponen los requisitos. Ahí dicen, para que alguien sea un apóstol de Jesucristo, tiene que haber estado viendo físicamente al Señor Jesucristo. Y luego debió haber sido testigo ocular del bautismo de Juan y de la muerte de Cristo y de la ascensión de Jesucristo y de su resurrección. ¿Está conmigo? Para ser formalmente un apóstol de Jesucristo. Ahora, con esto en mente, hermanos, este uso de ser un apóstol oficialmente, nadie en la actualidad puede cubrir esos requisitos y por lo tanto el oficio formal de la Biblia de ser apóstol de Jesucristo, ya nadie podemos cubrir los requisitos. ¿Está conmigo? Entonces, si en alguna parte alguien se llama apóstol, es apóstol porque él se puso o una iglesia lo puso, pero Jesucristo no lo puso. ¿Me escuchó? Amén. Tiene que entenderlo, ¿ok? El segundo uso es un uso más general, donde recuerde, ¿qué significa la palabra apóstolos? Enviado. Entonces, haga de cuenta que usted está en la casa y te dice alguien de tu familia, vete por las cocas, ¿no? Entonces, pues ahí vas por las cocas. Esa persona es un apóstolos. ¿Está conmigo? Alguien que fue enviado para algo muy general. ¿Está conmigo? No tiene nada que ver con Cristo, no tiene nada que ver con la iglesia, no tiene que ver con el evangelio, no tiene nada que ver. La palabra apóstolos era para cualquier cuate que mandan por las cocas. ¿Está conmigo? Es el uso general. Y en ese sentido se usa la palabra apóstol para referirse a Bernabé, a Epafrodito, a Silas, a Timoteo, posiblemente a Andrónico y Junias, varios personajes en el Nuevo Testamento. No significa que ellos fueran apóstoles de Jesucristo, simplemente fueron enviados. ¿Está conmigo?
¿Sí entiende la diferencia, hermano? ¿Sí me explico? Entonces, no eran apóstoles en el sentido oficial, formal. Eran simplemente enviados. Es más, el Señor Jesucristo es llamado el apóstol de nuestras vidas. Eso está en Hebreos 3:1. No vaya para allá, no lo quiero andar llevando de aquí para allá, pero dice la Biblia: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces, Cristo Jesús es llamado el apóstol. No se refiere que fue enviado y que cumplió estos requisitos de apóstol de Jesucristo. Está diciendo que fue enviado por Dios para morir por nosotros y darnos vida eterna. ¿Está conmigo? La palabra enviado. ¿Sí? ¿Sí está conmigo o no? Sí. En ese sentido, se puede usar muy general. De hecho, nosotros no usamos la palabra apóstol porque nosotros nos referimos al oficio, ¿verdad? Ser pastor tiene sus requisitos en la Biblia. Ser diácono tiene sus requisitos en la Biblia. Ser apóstol tiene sus requisitos en la Biblia. No es que yo tuve un sueño de que yo voy a ser apóstol. No, pues cena menos pizza entonces, para que no sueñes esas cosas, porque no están en la Biblia, no es correcto. Pero nosotros usamos la palabra misionero. ¿Qué es un misionero? Una persona enviada de su iglesia a otro lugar a predicar de Cristo y empezar iglesias. ¿Está conmigo? Hace 15 años, mi iglesia madre me mandó a la Ciudad de México para empezar una iglesia. ¿Sí? Yo fui un enviado. ¿Sí? Pero yo no cubro los requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. ¿Está conmigo o no? Entonces quería explicar un poquito de eso, porque mire, algunos creyentes luego se convencen de cosas que no son bíblicas, y algunos creyentes no se convencen de cosas bíblicas, pero son la verdad. Déjame poner un ejemplo. Es la voluntad de Dios que usted y yo seamos ganadores de almas y que le compartamos de Cristo a otros. Si usted recibió a Cristo, la Biblia dice 2 veces: id y predicad el evangelio a toda criatura. ¿Está conmigo? Amén. No, es que yo no siento en mi corazón que eso quiera Dios para mí. Pues no me importa lo que diga tu corazón. La Biblia es la Biblia. ¿Está conmigo? Amén. Pero a veces como cristianos, es que yo no siento. Es que no importa si sientes o no. ¿Está conmigo? Imagínese que usted le habla a su jefe: oye, ¿vas a venir al trabajo? Es que hoy no siento que sea la voluntad de Dios que venga a la iglesia a trabajar. Te va a decir: yo siento que Dios me estaba mandando que te despida. Porque eso de los sentires, hermanos, es una locura. Y el día de hoy vivimos en un cristianismo muy emocional y no un cristianismo basado en las escrituras. ¿Está conmigo? Entonces, si la Biblia dice: por tanto, id y predicar el evangelio a toda criatura, ¿qué dice eso que tiene que hacer usted y que tengo que hacer yo? Ir y hablarle a otros de Jesús. Así o más claro. No importa si usted lo quiere o no, lo siente o no, es la voluntad de Dios para nosotros. Hay gente que dice: es que yo me da miedo y no lo siento, o pues no sé cómo hacerlo, soy indigno por mi pecado. Pero la voluntad de Dios es que usted le comparta a otra persona del Señor Jesús. ¿Sí está conmigo? Amén. Pídale: Señor, si esa es tu voluntad, ayúdame a hacerlo. Ayúdame a aprender. Quiero empezar a hacer tiempo para ganar almas. Quiero saber cómo ganar almas. ¿Está conmigo? Porque esa es la voluntad de Dios para usted. Digo, lo crea o no lo crea, está en la Biblia. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así dice la Biblia, ¿o no? Entonces, ¿qué tiene que hacer usted y qué tengo que hacer yo? Ir, compartir de Cristo, pero hacer discípulos. Entonces, usted debería de buscar a alguien para traerlo a la iglesia, ganarlo para Cristo, animarle a bautizarse, estar tras de él, orando, animándolo, enseñándolo, discipulándole si es necesario. Y entonces, para que esa persona sea un discípulo del Señor. ¿Está conmigo? Pero es que yo no siento en mi corazón. Mire, si yo le digo a mis hijas: mira, yo te ordeno que este asunto es un asunto familiar, no puedes estarlo diciendo a la gente, es un asunto de nuestra familia. Todos tenemos discreción en eso, ¿verdad? Y luego los hijos no saben de discreción, hay que enseñarles discreción. Pues mis hijas a veces ven cosas como hija de pastor, como hijas de pastor. Entonces yo con mis hijas yo hablo: esto no puede estarlo diciendo, esto es algo que no puede estarlo hablando, no es tu asunto, es de otra familia. ¿Ok? Y si ella me dice: es que yo siento en mi corazón otra cosa, yo le voy a decir: no importa cómo siente tu corazón, tienes que obedecerme. ¿Está conmigo?
Imagínense, es que yo no siento que Dios quiera que yo me vaya a la escuela hoy. Usted le va a decir, no, que no sientes, párate, órale, vámonos a la escuela. ¿No? ¿Está conmigo? Porque a veces sentimos que si ya tú lo sientes, ya por eso. Y esa es una idea del mundo, ¿no? Es que yo me siento vaca. Y puede usted pensar que es una locura, pero hay gente que se siente vaca. Una vez hice una entrevista a una persona que quería que el gobierno español le imprimiera una identificación y que no dijera hombre ni mujer, dijera vaca. Porque se identificaba con una vaca. Ah, mijo, está bien. Qué locura, ¿no? Imagínense que yo me identifique como una mujer negra de 3 metros. Es una locura. Pero bueno, así está nuestro mundo. Entonces usted debe entender la voluntad de Dios. Usted la debe de ir aprendiendo por la palabra de Dios. Mire, hay un versito, otro ejemplo, 1 de Tesalonicenses 4:3. Este versículo lo vamos a leer. Vaya por favor para allá. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted que conoce a Cristo? ¿Okay? Según este versículo. No lo que yo pienso, no lo que usted piensa. ¿Qué dice la Biblia que es la voluntad de Dios? ¿Okay? 1 de Tesalonicenses 4:3. Vamos a leer todos juntos, hermanos. Si usted no tiene una Biblia, está en la pantalla. Si usted tiene una Biblia, vaya por favor. Y si puede subrayarlo, subrayelo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Ok? A ver, vamos a leer juntos. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. A ver, ustedes digan, hermanos. Sí, espero su respuesta. ¿Qué es la voluntad de Dios para ti? Según este versículo. Nuestra santificación, o sea, que seamos limpios de pecado. Ok, ¿qué más? Sí, ya nadie lo quiso decir. Pero ese texto es voluntad de Dios que nos apartemos de fornicación. ¿Está conmigo? ¿O no? Sí. No, la verdad no importa que no esté conmigo, así dice la Biblia. ¿Sí o no? ¿Sí está conmigo? Pues otra vez, ese es el punto, hermano. O sea, yo no le predico esto porque esté enojado, porque tenga algo contra usted. Simplemente le estoy diciendo que es la voluntad de Dios para usted. ¿Está conmigo? Ya si usted la quiere aceptar o no, ya es show de cada uno. Pero yo lo que le estoy enseñando es que la Biblia nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Ahí es donde uno decide si voy a seguir la voluntad de Dios o no. Pero necesitamos aprender a distinguir entre mi voluntad y la voluntad de Dios, entre mi deseo y lo que Dios quiere para mí, y aprender a través de la Biblia, a través de la oración y del ayuno, a través de la consejería con nuestras autoridades espirituales, a través del Espíritu Santo, cómo las cosas se dan para que sea la voluntad de Dios para nosotros, ¿no? Una vez alguien dijo, no, pues yo siento que no es voluntad de Dios que esté con mi esposa, sino me voy a ir con otra. O sea, uno puede sentir lo que quiera, ¿no? Yo siento que es voluntad de Dios que me eche mi cristal y que me drogue, que me ponga hasta las chanclas emborrachando. O sea, uno puede manipular la voluntad de Dios. Y eso no significa que sea voluntad de nuestro Dios. ¿Está conmigo? Por eso hay tantos problemas. Cuando uno se aleja de la voluntad de Dios, las cosas no nos van a ir bien. Entonces, ¿cuál es nuestra lección en esta tarde? Número 1 es, asegúrate de identificar y seguir la voluntad de Dios en tu vida. Amén. Vamos a una segunda lección más cortita, pero una segunda lección que está también ahí en nuestros versículos. La lección es que todos tenemos algo de Pablo y algo de Timoteo. Déjame explicarme. Todos tenemos o somos un Timoteo y necesitamos ayuda de nuestro Pablo. Entonces, ¿quién fue Pablo? El apóstol de Jesucristo, el mentor, el que guió a Timoteo en los caminos de Dios, el que le compartió de Cristo, el padre en la fe, si usted me permite, y Timoteo era el hijo de la fe, el hijo en la fe, ¿no? Entonces Pablo lo orienta, lo dirige y todo. Ahora, yo cuando pensaba en esto, hermanos, piense, Timoteo era el discípulo, y Pablo era el mentor, el experimentado. ¿Está conmigo? Ahora, todos somos un Timoteo y necesitamos la ayuda de un Pablo. Todo creyente tenemos la necesidad de un creyente más maduro que nos provea de ayuda. ¿Está consciente de esto? Pablo, ¿qué le da en la carta a Timoteo? Le da dirección, le da ánimo, le da consejo y le da reprensión. ¿Sí?
Todos necesitamos eso, ¿no? No sé si usted se da cuenta, pero usted necesita estas 4 cosas. Necesita dirección cuando necesita tomar decisiones en su vida, ¿sí? De Dios, pero también Dios usa a alguien para orientarte, ¿sí? Necesitas ánimo cuando tienes desánimo y tristeza. Y necesitas que alguien te anime, ¿sí? También necesitas algún consejo en tiempos de decisión o de confusión. Consejo. Cuando usted vaya a tomar una decisión importante, no la tome solo. Además de orar, busque a alguien que conozca a Dios. Busque a alguien que le pueda dar un consejo bíblico antes de tomar decisiones. Porque luego hay decisiones muy, muy importantes. Y yo lo que he descubierto es que muchos cristianos toman la decisión. Van al pastor nada más para informarle. Ok. Gente ha dicho esto: pastor, ya me voy. Voy a otro estado por un trabajo. Ok, que le vaya bien. ¿Qué le digo? Ahora, si una persona dice: pastor, tengo una oferta de trabajo, ¿usted qué me recomienda? Es diferente, ¿verdad? Pues si ya nada más viene a informarme, ya quiero informarle que ya voy a dejar a mi esposa y voy a irme con otra. Esperemos todavía bien. ¿Qué más te digo? ¿Está conmigo? Así es la gente que no le importa la opinión de nadie más, ni lo que dice Dios, no pide consejo a nadie. Y la Biblia dice en Proverbios que en la multitud de consejeros hay seguridad. ¿Sí está conmigo? Todo cristiano somos como Timoteo. Necesitamos de consejería, necesitamos de ánimo, necesitamos de dirección, necesitamos a veces de reprensión. Tú debes tener a alguien que te ame lo suficiente para que venga en tu cara y te diga: mira, la verdad la estás regando. Porque si no tienes a alguien que te pueda exhortar, te pueda dirigir, te pueda animar, puedes tomar decisiones erróneas, ¿no? Entonces necesitamos entender que como Timoteos debemos de buscar tener un Pablo. Ahora, si usted no tiene un Pablo, ore por uno. Señor, dame uno. Hay veces que yo tengo deseos de pedir consejo. Cuando vino Dr. Choi, imagínense, 35 años como pastor, ya jubilado, ya 75 años de edad, algo sabe, ¿no? Algo ha de saber en 75 años de edad, algo sabe con su doctorado en teología, algo ha de saber 35 años pastoreando, algo debe de saber de la vida. Pero yo le pedí consejo de una situación, porque yo creo que me puede ayudar, ¿ve? Entonces todos tenemos una parte de Timoteo. Somos como un Timoteo, ¿está conmigo? Y usted debe buscar un Pablo. Pero hay otra cosa más. Todos somos un Pablo para un creyente más nuevo que nosotros. ¿Sí está conmigo? Mire, Pablo agarró a Timoteo, pero Pablo tenía más experiencia, más conocimiento del Señor, más vida, ya estaba acabando su vida, de hecho, ¿no? Entonces, Pablo tomó a Timoteo, lo puso bajo su ala, lo orientó, lo aconsejó, le escribió cartas. Entonces, usted busque ser un Pablo para alguien más. Si usted tiene ya varios meses, ya tiene varios años conociendo de Cristo, busque ser un Pablo. No hay Pablos perfectos, ni Pablo fue perfecto, por cierto. Pablo cometió sus errores también, y él los reconoce también. En 2 a Timoteo, él reconoce un error que él tuvo. Él rechazó a Juan Marcos. Si usted sabe de qué estoy hablando, dijo: no, que se vaya sacón, chillón, afeminado. Ya no quiero saber de él. ¿Por qué? Porque, pues si usted conoce la historia, Juan Marcos lo abandona, porque se puso duro el asunto del ministerio, ¿no? Y se va de chillón a su casa con su mamá. Y Pablo entonces dice: no, ya no quiero saber este chillón, rajón. Pero después, en 2 de Timoteo, Pablo dice: no, mándenme a Marcos, porque él es útil. Entonces, ¿qué está reconociendo? La regué, tuve que ser más paciente con Juan Marcos. Entonces, Pablo no fue perfecto, usted y yo tampoco, pero tenemos que empezar a pensar en alguien más para cuidarle, para amarle, para estar al pendiente. Así como Pablo le escribió una carta, usted debería de mandar un mensaje, una carta, algo a un nuevo creyente y animarle, porque es bien difícil ser cristiano, ¿o no? Para mí ha habido tiempos difíciles, yo creo que también para usted,
Y bendito el Señor, hubo un Pablo que estuvo conmigo, pero ahora a mí me toca ser un Pablo y ayudar a alguien más, ¿sí? Si alguien está batallando, o alguien no tiene trabajo, estar orando, estar animándole, estar buscando fortalecerle. Entonces yo debo de ser un Pablo. De hecho, un pastor debería ser un Pablo, pero también usted, que ya conoce de Cristo y tiene algunos años, debería de empezar a pensar, a buscar algún Timoteo ahí desorientado en la iglesia, para orar, para animarlo, para fortalecerlo. ¿Está conmigo? Hoy leí un libro sobre un hombre, ese hombre era un hombre de oración, 85 años, y él estaba orando y ayunando porque un jovencito que tenía una mala vida pudiera conocer a Cristo y pudiera bautizarse y crecer en el Señor. Y empezó a orar. Hasta el día 52 que oró y ayunó por este joven, recibió a Cristo este joven. Entonces, porque este hombre entendió que debía tener una mentalidad de Pablo, de ayudar a alguien más. ¿Está conmigo, hermano? Usted y yo tenemos que empezar a como darnos cuenta que Dios quiere que usted y yo seamos un Pablo para un Timoteo, ¿sí? No nada más piense en usted, piense en ser de bendición a alguien más. Entonces, esta introducción, hermanos, nos enseña a ser siervos de Dios, que aguantemos los tiempos del sufrimiento y que nos interesemos en la obra de Dios. Y también Pablo nos enseña aquí, ¿verdad?, a que identifiquemos la voluntad de Dios para nosotros, cuidemos que siempre andemos en la voluntad de Dios y que aprendamos cómo identificarla y vivir la voluntad de Dios para el resto de nuestra vida. Y también aprendimos que la relación de los creyentes debe de ser dulce, debe de ser de ayuda, y que usted debe de ser un Timoteo, que tenga un Pablo con quien pedir consejo, a quien acercarse, y que también usted sea un Pablo para uno más nuevo. ¿Está conmigo? A lo mejor en esta noche usted puede decir, hay alguien que yo voy a empezar a tomarle como mi Timoteo o mi Timotea, ¿no? Una señorita, una dama más joven, alguien que pues le ve ahí como medio despistado, pero en la iglesia o afuera, allá afuera, alguien que le hable de Cristo a esta persona. Es la voluntad de Dios que usted le hable de Cristo a esa persona, ¿sí? Es la voluntad de Dios que usted tenga una vida más limpia de pecado. Así que ore a Dios, pídale que le ayude a vivir la voluntad de Dios para usted. Amén. Si usted no ha recibido a Cristo, la Biblia dice que es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan a arrepentimiento. Es la voluntad de Dios que todos seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios. No todos van a ser salvos, por cierto, porque rechazan a Cristo. Es la voluntad de Dios que ninguno perezca y todos procedan al arrepentimiento. Es lo que dice 1 de Pedro, ¿no? Entonces, si usted no ha recibido a Cristo, reciba a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para usted. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar orando y le invito a tomar alguna decisión en su corazón como Dios le haya hablado a su vida. Vamos a orar. Señor, gracias por permitirnos empezar esta nueva serie basada en tu palabra, en 2 de Timoteo. Y yo intenté ser lo más claro, lo más transparente, intenté explicar lo mejor que pude, pero ahora te pido que con tu poder, con tu mano, dirijas nuestros corazones para tomar decisiones en nuestra vida. No sé de qué manera le hayas hablado a cada uno, pero tú que lo sabes, Señor, ayúdanos a tomar esa decisión claramente en esta noche. Bendice esta invitación, Señor, te lo suplico. Y con ojos cerrados y cabezas inclinadas, quiero preguntar si Dios le habló a usted de alguna manera. Dios me habló a mi corazón, pastor, ore por mí. ¿Puedo ver su mano un momentito? Dios me habló a mi corazón. Dios me habló a mi corazón. Amén. ¿Alguien más? ¿Puede levantar la mano? Dios me habló a mi corazón. Amén, amén. Puede bajar su mano. ¿Por qué no toma un par de minutos para orar? Si usted gusta arrodillarse, gusta pasar acá al frente y orar respecto a lo que Dios le habló, tome un momento. A lo mejor su salud no le permite arrodillarse. Bueno, tome su asiento, pero ore un momento. De la manera que Dios le habló, hable con Él. Dígale, Señor, tú hablaste a mi corazón. Esto me enseñaste. Y yo quiero tomar una decisión personal. Yo quiero seguirte. Yo quiero pedirte tu voluntad para mi vida. Señor, yo nunca voy a ir en contra de la voluntad de mis papás creyentes. Yo siempre voy a pedir un consejo. Yo quiero que me muestres tu voluntad para mi vida, Señor. ¿Por qué no ahora un minutito, como Dios le habló a usted? Un par de minutos, hable con Él. Si Dios le habló, contéstele, hable con Él y tome una decisión. ¿Quién más podría decir, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo?
Pero hoy descubrí que Dios quiere que yo reciba a Cristo como mi Salvador. Esa es la voluntad de Dios para ti. Y yo quiero ayudar, y yo quiero orar por usted. ¿Habría alguien que quiera recibir a Cristo? Quiero orar por usted. Nada más levánteme su mano un momentito. Yo quiero recibir a Cristo, pastor. ¿Puedo ver su mano un momento? Yo quiero recibir a Jesús en mi corazón, pastor. Alguien puede orar contigo y enseñarte cómo tú puedes recibir a Cristo. ¿Habría alguno que necesita recibir a Cristo en su vida? Levánteme su mano un momento. Yo quiero recibir a Cristo, pastor. No le dé miedo, no le vamos a avergonzar. Alguien va a orar contigo y te va a ayudar a recibir a Cristo en tu corazón. ¿Habría alguien así? Yo quiero recibir a Cristo, pastor. Déjame ver su mano un momentito. ¿Alguien? Yo quiero recibir a Cristo. A lo mejor usted no sabe qué es recibir a Cristo. ¿Alguien le puede compartir brevemente? Yo quiero recibir a Cristo. ¿Alguien? ¿Alguien? Señor, queremos poner en tus manos las decisiones tomadas. Tú sabes cómo has hablado a cada uno. Yo intenté, simplemente ser usado por ti y exponer tu palabra. Bendice, Señor, las decisiones tomadas y te ruego que, derivado de este mensaje, a lo mejor no se acuerden el predicador o el día o la fecha, pero se acuerdan que tú les hablaste a su corazón y que haya fruto de esta decisión que están tomando en esta noche. Ayúdanos a ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, todo esto. Amén.